En la mañana del lunes 18 de julio de 1994 se produjo el atentado terrorista más sangriento de la historia argentina. A las 9:53, una poderosa bomba partió en dos el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, ubicado en la calle Pasteur 633 de la ciudad de Buenos Aires. ¿Hay alguien? ¿Dónde hay? Yo en esa época estábamos viviendo en Pasteur al 200. Estaba durmiendo y vibró toda la habitación. El lunes del atentado, yo estaba ayudándolo a mi hijo con el laburo, porque eran vacaciones de invierno, entonces lo ayudaba. Y estaba en Córdoba y Maipú. Y de repente escuchamos la explosión. Llamé a mi casa a ver qué había pasado y me dicen, y me fui para allá, de una, bueno, a ver qué pasa. En ese momento tenía 15 años y me acuerdo que estaba durmiendo en mi pieza y de repente la pieza de mis padres estaba cerca de la mía. De repente escucho que mi mamá está hablando en voz alta, o sea, se estaba hablando más fuerte de lo normal. Entonces, eso fue lo que me despertó. Y escuché algo medio ahí aislado, lo que pasó en el 11, qué, bla, bla, bla. Me desperté y salí de la cama, bajé, prendí la tele y vi lo que pasaba y no entendía nada. Dije, ¿esto pasó acá? Yo había ido a dar el examen para que me dieran la licencia de conducir. Había cumplido 18 años hace un mes. Yo estaba en la cola esperando para dar la parte donde se toma la parte de manejo. Prendo la radio, rock and pop a la mañana para divertirme un poco, esperando en esa cola aburrida, y empiezan a hablar de un atentado. Yo dije, ¿qué es esto? No entendí nada. Me acuerdo de esa mañana, me despierta mi madre y me dice, volaron la AMIA. Yo veía todo el tema de los atentados y todo eso como algo tan remoto. Está bien que habíamos tenido un antecedente con la Embajada de Israel, pero era más cosa de otros, de Medio Oriente. Como consecuencia de la explosión, murieron 85 personas, 300 sufrieron heridas de distinta consideración y un total de 412 viviendas y comercios aledaños quedaron destruidos. En poco tiempo se cortó la comunicación, o sea, era un problema por la saturación de las líneas de teléfono. Entonces nadie sabía qué es lo que pasaba bien. En ese momento no estaba yo solo en mi casa, no estaba ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie. Mis abuelos viven cerca, pero tampoco me podía comunicar, no se podían comunicar conmigo. Fue difícil ese día. Recuerdo en esa época el celular no era algo tan común. Yo no tenía celular, tenía un beeper. Y recibía beeper de mi viejo, uno detrás de otro, está bien, no conseguía un teléfono donde llamarlo a mi viejo. Yo me enteré cuando mi mamá me llamó por teléfono, porque no sabía dónde estaba. Entonces se pensó que podía estar ahí. No sé por qué ni cómo, pero así como escuché la noticia me levanté, me vestí y me fui. Pasé entre toda la gente y me puse a sacar escombros y a participar de lo que era el primer rescate de gente, a ver si había sobrevivientes. En un primer momento la policía se hizo cargo de hacer un cerco y todas esas cosas, y uno, bueno, trató de trabajar en lo que pudo. Dame la puta. Habla, Andrea. Con los familiares era muy tremendo, te venían por ahí una abuela a preguntarte por su nieto, una esposa preguntándose por su marido, y yo tenía 15 años. No sabés qué respuestas dar, qué palabras dar, y nada. Y aparte cuando te venían a preguntar, uno que estaba ahí adentro ya sabía cómo se venía la mano, de que ya después de los primeros días no, era muy difícil por los olores, por las sensaciones. Una historia muy raro, ¿no? O sea, yo en general no hablo mucho del tema tampoco porque como que al día de la fecha me cuesta analizarlo. Toda la tristeza, llegó un momento en que dije, o sea, esto es solo muerte, esto es solo dolor, esto es, o sea, y ya está, no vamos a encontrar a nadie más. Ya habían pasado algunos días y dije,
O sea, no puedo estar más acá. Pero tampoco quería irme. Y dije, tengo que hacer algo positivo, algo que me demuestre, teniendo 18 años, algo que me demuestre que se puede construir, que se puede buscar vida. Por ahí no había vida humana, pero algo tenía que haber ahí. Algo tenía que haber. El Instituto Judío de Investigaciones, IWO, funcionaba en el tercero y cuarto piso del edificio de la AMIA, atesorando miles de libros, pinturas, colecciones de arte, afiches, discos, piezas únicas en judaica y testimonios de lo acaecido durante el Holocausto y la resistencia judía en la Segunda Guerra Mundial. Porque uno caminaba y veía libros, veía videos, veía papeles, veía cosas, veía esto, veía lo otro, y decía, bueno, ¿qué hacemos con esto? No puedo dejarlo acá, pisarlo, está lloviendo, no puede ser. Y bueno, ahí surgió el tema de los libros, cuando nos cruzábamos entre todas las corridas de gente y todo eso, nos cruzábamos con Esther y nos comentó, o sea, que se había caído la mitad de la biblioteca con el edificio y la otra mitad estaba ahí. El edificio se partió en dos como una manzana. Entonces una parte había quedado adelante y entre los escombros había cosas, y había libros, y había documentos, y había fotos, así que había que buscar eso. Llegamos a la conclusión que ni bien se pudiese, comenzábamos el rescate de las obras, de los archivos y de los libros. El miércoles yo me contacto con los grupos que vienen del exterior a tratar de colaborar con el rescate de entre los escombros. Y en la madrugada del jueves para el viernes me llaman por teléfono a casa, creo que habrá sido 2 de la mañana, que se puede acceder. Nosotros subimos antes a ver de qué se trataba y fue duro subir y ver que estaba todo destruido. Una muestra de las cosas que se salvaron por el tiempo cristiano, son algunas teclas que están medio pero digamos que el resto no lo estoy viendo, voy a tocar Se trabajó del jueves de madrugada hasta el viernes a las 10 de la noche. Lo primero que se rescata en esas 20 horas de ardua tarea fue el archivo. Porque los libros es probable que no sean únicos en el mundo, salvo algunos. Es decir, si se destruye un libro acá, a lo mejor ese libro puede estar en alguna otra biblioteca, aquí o en alguna otra parte del mundo, pero los documentos sí son únicos. Esther juntaba a la gente, le daba, supongo que turnos para ver quién venía, a qué hora venía, cuándo podían venir, y te daban un par de guantes, el casco, barbijo, porque había mucho polvo. Todo el mundo usaba guantes quirúrgicos abajo y guantes gruesos arriba. Cuando por alguna razón tenía que ir a hacer algo y se tenía que sacar los guantes, los quirúrgicos se reemplazaban inmediatamente. Iba, hacía lo que tenía que hacer, volvía, se ponía otros guantes. Y dijimos, ¿cómo hacemos esto? Teníamos todo un tramo de casi 120 metros para llevar un libro de un lugar al otro. Una cadena de chicos y chicas que iban bajando cosas por la escalera de un lugar que estaba como en obra, así con un frío de morirse y a la intemperie. Yo estaba arriba con un grupo que éramos los que sacábamos las cosas con sumo cuidado. Y en cada sector de la cadena yo tenía un responsable. Estábamos intercomunicados cuando teníamos baterías. Cuando se nos terminaban las baterías, cada uno sabía muy bien lo que tenía que hacer. Y no se podía interrumpir la cadena, porque si paraba uno, se paraba todo. Esto era como un engranaje, y era infernal el ritmo que le imprimíamos. Si no, no se hubiera podido rescatar nada.
había tanto material, tantos libros, tantas cosas para bajar. Éramos chicos y no estábamos acostumbrados a hacer ningún tipo de trabajo pesado. Y era trabajo pesado, había que bajar esas bolsas. Organizábamos para que las bolsas fueran cada vez más chicas, con menos libros, para que se puedan mover. Y eso durante varias semanas seguidas, todos los días, cansa. Es duro. La etapa de restauración fue paralela, no fue posterior. Nosotros no sabíamos cómo restaurar. La gente de Biblioteca Nacional nos pone una persona con amplia experiencia en rescate de obra dañada. De Estados Unidos un amigo nos manda un restaurador que había restaurado obra después de la inundación en Florencia, cuando desborda el Arno. Así que con ellos, con cursos, con gente de Rosario, una experta en papel, nos fuimos capacitando todos. En Uriburu 650, en el subsuelo, que había un espacio muy grande, y es ahí donde habíamos en un principio dejado parte de las cosas se dejaron en otros lugares, levantamos mesas, es decir, con caballetes, con liencillos, y empezó la tarea, primero de todo, de secado y limpieza. Yo me puse a colaborar en esa parte y era limpiar libro por libro, hoja por hoja. Y realmente entendíamos la importancia de eso. Sabíamos que estábamos haciendo algo bueno y eso era lo que importaba. Gracias a la fuerza de voluntad, entusiasmo, esperanza y dedicación, los jóvenes que trabajaron sin cesar de día y de noche, con frío y lluvia, durante varios meses, lograron lo que parecía imposible: recuperar y restaurar gran parte del patrimonio cultural del Iguo. Esta patriada fue la epopeya del voluntariado y de los jóvenes. La mayoría de los jóvenes que trabajaron 800, nunca habían estado en el Ivo. 800 son de muchos colegios, de todas las escuelas, judías y no judías. El puntal de todo esto fueron los chicos. El agradecimiento hacia los chicos tiene que ser infinito. Un joven rescatando libros en medio de escombros y poniendo en riesgo hasta la propia integridad de uno, integridad física, la integridad mental. Había obviamente toda una sensación extraña de, por un lado, tener muy claro qué es lo que uno estaba haciendo ahí, pero por otro lado no saber nada, Lo más importante fue que algo, logró que jóvenes de cierta edad, que nunca se hubieran cruzado en la vida, se cruzaron por algo, y para hacer algo productivo por un lugar. Por salvar la cultura, por salvar los ideales que uno tenía, que uno tiene. Pero yo sé que le puedo contar a cualquiera que existen los libros de Nietzsche y que si quieren verlos pueden ver, y los pueden tocar y pueden aprender. O sea, es algo que existe, que está vivo, que no se murió y no quedó bajo los escombros. Creo que hoy volvería a buscar libros, me parece que son muy importantes. Y la verdad que para nosotros salvar cada libro era como salvar una vida.